conmigo a aquel lugar, ven conmigo a aquel lugar, ven conmigo a aquel lugar celestial. Ven conmigo a aquel lugar, ven conmigo a aquel lugar, sí, aquel lugar celestial. Un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Ven sin demorar. Para estar aquí hoy, ustedes no tienen 68 años de existir como iglesia. Para estar aquí hoy, tenemos que remontarnos al año 2000, a la historia de la iglesia. Y entre hoy, mañana y pasado, vamos a ver si la iglesia de aquel entonces sigue los mismos postulados que ustedes recitaron cuando leyeron Judas, versículo 20 del capítulo 1, porque bueno, Judas no tiene más capítulos, ¿verdad? Donde decía que mas vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Santísima fe. Y de esto voy a hablar. Yo tengo un texto complementario. Me gusta mucho. ¿Sabe que la epístola a los Colosenses es una epístola dirigida a la iglesia respecto a cómo tiene que actuar para prepararse hacia los últimos tiempos? Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos 4 y 5, nos dice que nosotros nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Describe la iglesia primera, la iglesia base, la iglesia de donde nosotros venimos, como una iglesia experimentada en persecución y tribulación. Y esa tribulación y persecución de la iglesia primitiva produjo en ellos paciencia y confianza en las promesas del Señor. Después sigue diciendo, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de una iglesia que tenía una característica muy peculiar. Sufrida, atribulada, perseguida, pero proclamando a diestra y siniestra el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo era la iglesia pionera, la primera iglesia de donde venimos nosotros? Era solidaria. Sí, lo daba todo. Y cuando digo que lo daba todo, no me refiero solamente a dar dinero. Es que daban sus vidas, su tiempo, su entrega, su compromiso. Era una iglesia donde nadie tenía necesidad. Había una plena justicia social dentro de un sistema injusto. En Hechos capítulo 2, versículos 45 y 8:26, encontramos a una iglesia que compartía sus bienes, sus riquezas, sus recursos, para que dentro de la comunidad no hubiese ningún necesitado. Era la iglesia modelo en donde el Señor obraba, porque la gente al venir a Cristo lo daban todo. Esta iglesia no aceptaba el engaño ni la burla. Era una iglesia íntegra,
se predicaba con autoridad y Dios preservaba la verdad. Yo a veces me pregunto, y no voy a hablar de la iglesia del mañana, ni la de hoy, estoy hablando de la iglesia de ayer. En la iglesia de ayer, pobrecito el que se atreviera a engañar a uno de los apóstoles. O pobrecito aquel que quisiera hacer negocio del evangelio. Gracias a Dios que esa mano fuerte que sembró el temor en la iglesia primitiva no está hoy aquí, en este tiempo. Nadie podía engañar a Dios. Dios no puede ser engañado ni burlado. Ahí tenemos una historia muy interesante de lo que de las consecuencias de engañar, juzgar dentro de la iglesia. Hay dos personas, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. ¿Cuántos los conocieron? Por lectura, por supuesto, ¿no? Ananías y Zafira parecían ser buenos cristianos, sí. Y trataron de jugar con Dios. Prometieron darlo todo. En un momento de emoción, Señor, te vamos a dar todo. Fueron y vendieron sus propiedades. Y cuando venían de camino dijeron, bueno, ¿y no es esto darle mucho a la iglesia? ¿Por qué no le damos una parte y nos quedamos con el resto? Al fin y al cabo, no hay problema. Y cuando llegaron delante de Pedro, no le dieron todo lo que habían prometido. Y ya saben lo que le ocurrió, ¿verdad? Pedro los confrontó por la mentira y el engaño. Le dijo, ¿acaso no era tuyo si lo quería dejar? Pero prometiste darlo y ahora has engañado. Y el Señor los mató. Qué bueno que estamos en la época de la gracia ahorita. Porque si el espíritu de la iglesia primitiva reinara hoy, ¿cuántos se morirían en las iglesias? Era una iglesia llena de temor, llena de compromiso. Era una iglesia que no buscaba sacar dinero de la fe, que es el problema grande que tenemos hoy, la explotación de la fe. A mí me da coraje cuando veo pastores, iglesias que venden el evangelio y venden la bendición y le dicen a la gente, si tú das tanto, Dios te va a dar tanto. Si tú haces lo que te digo, Dios te va a dar esto y aquello. Y usan el nombre de Dios y la bendición de Dios para mercadear, hacer negocio del evangelio. Qué terrible, ¿verdad? Cuando las iglesias caen en este error de querer mercadear, comprar la bendición de Dios. Y esto también pasó en la iglesia primitiva. Ahí se asomó un pícaro que quería hacer negocio con el evangelio. Y llegó delante de Pedro diciéndole, Señor, si tú me das eso, toma el dinero. Yo quiero tener lo que tú tienes. Y trató de sobornar a Pedro con dinero para comprar la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Saben qué le pasó? También el Señor lo mató, aunque después oraron por él. Dios no puede ser burlado. Era una iglesia que Dios sembró temor y el temor produjo una actitud coherente con la palabra. Por lo tanto, los cristianos primitivos tenían una característica. No tenían Biblia. No existían las Biblias. No habían folletos. No habían tratado. Y entonces, ¿cómo recibían la palabra? Simplemente tenían una Biblia que nosotros hoy nos escasea. Hay dos Biblias. Esta que yo tengo aquí, escrita con tinta. Pero hay otra Biblia, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
¿Y cuál es esa Biblia? Tu testimonio, tu ejemplo, tu conducta. La iglesia primitiva no tenía Biblia física porque eran Biblias vivientes, predicaban con los hechos, encarnaban la palabra. Por eso Pablo a los Corintios le dice: vosotros sois cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué falta nos hace esa Biblia hoy en día? Tenemos muchas Biblias, muchas versiones, pero pocos testimonios, pocas cartas escritas con el Espíritu del Dios vivo. En la iglesia primitiva no se aceptaba el engaño ni la mentira, la usura ni el soborno. No había ambición ni avaricia. No se andaba a medias tintas. Era una iglesia recta, correcta y comprometida. Aquellos cristianos primitivos, cuando caminaban, revelaban con sus vidas lo que el evangelio proclamaba. Esa era la iglesia primitiva. Pero tristemente esta iglesia primitiva, mientras andaba como nómada, tenía un evangelio viviente. Hay algo muy interesante. ¿Cómo funcionaba aquella iglesia del primer siglo? Aquella iglesia de los años 35, 60 hasta el año 300. ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué crecía tanto? ¿No tenían equipo de sonido? Óigame, hoy en día, aunque toca mañana esto, ¿verdad? Yo me siento en la parte de atrás y algunos me preguntan: ¿por qué te sientas atrás? Porque en algunas iglesias cuando me siento delante salgo con dolor de cabeza. Unos volúmenes que sobrepasan los 90 decibelios. El otro día fui a una iglesia, yo tengo en el celular una aplicación que mide la potencia de sonido y sobrepasaba los 107 decibelios. Y el Consejo Mundial de la Salud establece que los decibelios normales para no causar daños auditivos es entre 70 y 90. No tenían equipo de sonido, no tenían edificio, no tenían una estructura, pero crecían enormemente. A mí me gusta mucho estudiar la palabra y analizar el fondo histórico de la iglesia en su época. La iglesia primitiva, por ejemplo, el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y 40. 3,000. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hicieron ellos para poder doctrinar, bautizar y añadir 3,000 personas a la iglesia en esos días, sin equipo de sonido, sin folletos, sin panfletos, sin grupo de técnicas, sin nada? ¿Cómo hicieron ellos? A mí me interesó esto y empecé a investigarlo en el año 70. Y empecé. Y encontré el secreto en la Biblia. Miren, búsquense Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos 5, 42. Dice: y todos los días, no eran domingueros, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a hacer cuenta. Habían 120 en el aposento alto.
y otros más por ahí, porque recuerden que en los evangelios aparecen 12 discípulos más otros 70. 120. Si los 3,000 se convierten y cada uno de los discípulos toma un grupo a su casa, ya tenían la técnica para prepararlos y doctrinarlos. La esfera de acción de la iglesia primitiva no se limitaba a un edificio. Pero aquí dice que en el templo. Vamos a la palabra, templo. En el templo. Algunos creen que tenían templo. No tenían templo. Está hablando del templo de Salomón. ¿Y por qué en el templo? Bueno, vamos a explicar esto. Ustedes no se ubican en la geografía, ni en la época, ni en el lugar. El templo de Salomón tenía una plaza muy grande enfrente. Y para que me entiendan mejor, hablemos de la catedral de Tegucigalpa. ¿Qué hay frente a la catedral de Tegucigalpa? El Parque Central. Ustedes saben que del Parque Central se mide la distancia para todos los puntos de Honduras. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían que la medida de la distancia a Danlí, a San Pedro, a Choluteca se mide del Parque Central? ¿Cuántos lo sabían? Pues ya lo sabe. Pues en la época de Cristo, el punto céntrico de Jerusalén era el templo. Allí había una plaza muy grande. Había hasta mercado. Recuerden que Jesucristo entró al mercado a desalojarlo porque habían hecho de su casa un mercado y no una casa de oración. Pues como el templo era el lugar de que venía la gente de todo el mundo a rendir culto a Jehová, allí iban a predicar a las plazas. La versión debería decir en la plaza, pero usen el templo. La iglesia predicaba por las calles. En las calles predicaban. Se convertían y ¿qué hacían? ¿Lo llevaban al culto del domingo? No. ¿Lo llevaban a la iglesia? No. ¿A dónde lo llevaban? A las casas. A las casas. En el templo predicaban, en las casas los doctrinaban, los enseñaban, los formaban y hasta los bautizaban. ¿Sí? Claro, para una iglesia evangélica con herencia católica romana, decir esto puede ser una herejía. Pero recuerden que Felipe era un diácono y bautizó. Y no llevó al eunuco etíope a Samaria para que lo hiciera. Lo bautizó en el desierto. Y Pablo bautizó esa misma noche al carcelero de Filipo, que se convirtió. Y Pedro bautizó a todos los de la casa de Cornelio sin llevarlo a la iglesia de Jerusalén. En el templo se predicaba, en las calles. En las casas se doctrinaba, se bautizaban, se formaban. Y entonces, cuando la iglesia se reunía en un solo lugar, el que se lo ganó lo tenía que llevar. ¿Saben ustedes que a la iglesia primitiva nadie podía llegar al culto si alguien no lo traía? ¿Se han puesto a pensar por qué cuando Pablo trató de juntarse con los discípulos en Jerusalén no lo querían recibir? Lógico. Razonen. La iglesia era perseguida. Tenía 2 persecuciones. Una de los judíos. 2 del imperio romano que los tenía sojuzgado. Entonces, ellos tenían que reunirse a escondidas en lugares secretos. No tenían un templo, no tenían un local principal, no tenían una iglesia. Porque miren, hasta ese nombre de iglesia, este edificio ahora es una iglesia. Que están ustedes. Cuando ustedes se van, esto es un salón. ¿Y por qué se queda el salón?
porque la iglesia son ustedes. Donde está la iglesia, allí está el Señor. Entonces, en la iglesia primitiva se predicaba en las calles, se doctrinaba en las casas y se reunían en ciertos lugares con los apóstoles para la edificación. Y nadie podía entrar si no era llevado por alguien que lo discipulara, por dos razones. Una, porque se le podía dar un espía para delatarlos y perseguirlos. Y dos, porque en realidad la reunión con los líderes de la iglesia no era para entretener ni evangelizar, sino para trazar pautas hacia el crecimiento de la iglesia. Ya le describí la iglesia original. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué la iglesia tan linda que crecía tanto se convirtió en una iglesia que se corrompió? ¿Y cómo se corrompió? Bueno, ¿saben una cosa? Aprendiendo del pasado, evitamos repetir los mismos problemas en el presente. Pero a lo largo de estos 1900 o 1900 y pico de años, casi 2000 años, la historia se ha ido repitiendo continuamente. Mientras los cristianos eran perseguidos, no tenían edificio, carecían de poder económico y político, era una iglesia fuerte, santa y que crecía. Pero una vez, en el año 313, se dejaron engañar por un emperador que dijo que tuvo una visión de una cruz. Se convirtió al cristianismo para derrocar a Diocleciano y tomó el imperio romano y se convirtió en emperador. Con el supuesto de haber visto la cruz y de ser cristiano, mandó bautizar a todo su ejército con caballo y todo. Y entonces a los perseguidos cristianos los convirtió en la iglesia oficial de su imperio. Emitió el edicto de tolerancia en el año 313 y ahora los perseguidos se convirtieron en los perseguidores. Miren qué cosa. Ya los cristianos eran perseguidos, ahora ellos empezaron a perseguir a los paganos y los paganos, para no verse en apuro, hacían que se convertía y se infiltraron dentro de la iglesia. Le concedió templos que eran paganos. La iglesia se adaptó al sistema dominante. ¿Y qué pasó? Copió el esquema del mundo y se adaptó al poder de Roma a tal grado que se convirtió en un poder tremendo. Y ahí la iglesia se empezó a corromper. Perdió la Biblia, perdió el testimonio, perdió la verdad y entramos en el oscurantismo. Surge la corrupción. La iglesia empieza a inventarse dogmas que no eran de la Biblia ni de Dios. El dogma del purgatorio, el dogma del celibato, el dogma de la liturgia, el dogma de la misa, el dogma de la intercesión por los muertos y el dogma de las bulas e indulgencias. ¿Qué es eso de bulas e indulgencias? Bueno, cuando yo le hable mañana de la iglesia del presente, van a ver que estamos volviendo al catolicismo dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué es bula? Fíjense bien. Si tú andas mal y te mueres en pecado, no te preocupes. Tu familia puede pagar para que te perdonen los pecados y en lo que tú te purificas en el purgatorio y la familia paga tus misas y compra indulgencia, los días de sufrimiento te van menguando. Y convirtieron el reino de los cielos en un tremendo negocio. Como Tilton, un predicador
como muchos predicadores de la prosperidad que venden bendiciones, que venden prebenda. Y la iglesia se corrompió a dimensiones terribles. La Biblia desapareció, quedó en los conventos allá, en los sótanos, en el griego, en el latín. Y la gente no conocía ya la Biblia, pero sí conocía los dogmas. Nació el papado, el paganismo se convirtió otra vez en estilo de religión, copiaron los esquemas de Roma, ya no tenían a la diosa Venus, pero pusieron a María, y así empezó el cristianismo a deteriorarse hasta convertirse en una religión corrupta. Pero un día vino un hombre que leía la Biblia en un sótano, porque sabía latín y sabía griego. Este hombre leía la palabra de Dios claramente y le gustaba mucho el libro de los Romanos, principalmente el capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice: el justo por la fe vivirá. No es por el dinero, no es por la posición social, no es por los sacrificios, es por la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Apareció un papa llamado León X. Quería construir la Basílica de San Pedro y mandó a Texel a vender bulas. ¿Qué son las bulas? Una indulgencia hacia el futuro. Tú podías comprar el perdón atrás, ahora o mañana. Ejemplo, si yo te quería matar a ti y el matar es pecado, si yo pagaba una buena bula, podía obtener el perdón antes de matarte. O podía comprar cualquier tipo de perdón con tal de que el dinero cayera en la bolsa de Texel. Extendía un documento papal que te perdonaba los pecados pasados, presentes y futuros. Y claro, este monje lector de la Biblia en el sótano llamado Martín Lutero descubrió que la justificación no es por el dinero, ni por las obras, ni por las bulas, sino por la fe en Jesucristo. Y cuando Texel quiso llegar a la catedral de Wittenberg para vender sus bulas, Lutero le dijo a su gente que no la compraran y escribió 95 tesis en la puerta de la iglesia. Cuando Texel llegó a Wittenberg, nadie le compró bula. Descubrió la actitud del monje Lutero y lo denunció al Papa, que lo excomulgó. Y ahí comienza la reforma. Y ahí venimos nosotros. Sí, y ahí venimos, de la reforma. Lutero proclamó una verdad esencial, fundamento de nuestra fe, de todos los evangélicos, de todas las denominaciones, incluyendo aquellos que hasta son legalistas, como los adventistas. No es por obra, es por gracia. No es por tu dinero, es por el poder de la sangre de Cristo. Es por el nuevo nacimiento, es por la obra de gracia. Y nacieron los 4 principios fundamentales de la iglesia evangélica y de todas las iglesias evangélicas del mundo, sean bautistas, centroamericanas, pentecostales, nazarenas, amigos, sea quien sea. Estas 4 verdades fundamentales, a ver si ustedes las saben. Primera verdad: solo somos salvos por la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Segunda verdad: solo somos salvos por Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La tercera: solo la gracia. No es por tus méritos ni por lo bueno que sea.
por la gracia de Dios. ¿Y la cuarta cuál es? A ver, solo las Escrituras. Punto. No hay ninguna otra verdad más grande que la revelada en las sagradas Escrituras. Si alguien te predica una verdad que no se fundamenta en la palabra del Señor, aunque venga de un ángel, sea anatema, sea rechazada. Y así nació lo que hoy estamos celebrando, los 68 años de la Iglesia Centroamericana, que es el fruto de un proceso histórico, de una verdad que después de perderse, se recuperó y ya nos tiene aquí hoy esperando la venida del Señor. Tristemente, la reforma nos trajo la palabra y tristemente esa palabra nos fue revelando por parte verdades tremendas del plan de Dios. Óigame, pensar que por más desde el año 300 hasta el año 1517, la Biblia no circuló. Ningún cristiano tenía la Biblia. La primera Biblia que se escribió fue en Inglaterra y le costó la vida al que la tradujo. Y la segunda Biblia fue la que tradujo Lutero. Y de ahí vienen las Biblias que hoy tenemos nosotros. Reina Valera, Torre Amat, Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén. Pero como la Biblia tiene una verdad tan grande que estuvo oculta por tanto tiempo, en la medida en que fuimos estudiando la Biblia, no solamente encontramos estos 4 principios, solo la fe, solo Jesús, solo la gracia, solo las Escrituras, sino que fuimos viendo otras grandes verdades. Y tristemente, la iglesia comenzó a dividirse en denominaciones. Primero los reformados y los luteranos. Y ahí otro grupo aparte tuvo una visión de la Dios. Se convirtieron en místicos, llamados los cuáqueros, o la iglesia Amigos, que nace en el año 1624. Después aparecen los anabaptistas. Claro, los luteranos siguieron bautizando a los niños porque no podían desprenderse de toda la tradición impuesta a través de cientos y miles de años. Hoy todavía nosotros los evangélicos todavía tenemos rastros del catolicismo en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos rastro del catolicismo en que somos dominicales. Solo venimos al culto el domingo. Tenemos rastro del catolicismo porque a veces decimos uno disparate tremendo. Por ejemplo, ay hermano, tengo que ir a buscar a Dios a la iglesia. ¿Qué buscar a Dios a la iglesia si tú eres la iglesia? Cuando tú te juntas con 2 o 3 en cualquier lugar, ahí está la iglesia. Tenemos tanto rastro del catolicismo que cuando una persona se convierte y pide el bautismo, ay no, tiene que ir a la iglesia, tiene que pasar un curso y le pone 20,000. Todavía tenemos tradiciones, pero bueno, la verdad fue evolucionando. Del bautismo por inmersión, vinieron los anabaptistas y comenzaron a ver que el bautismo, en sentido correcto, según Romanos 6, era por inmersión, porque simbolizaba la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y el bautismo no salva. El bautismo es un testimonio de algo que ya es parte de tu vida. ¿Cómo explico esto de que me bautizo porque soy convertido? Bueno, yo pongo un ejemplo sencillo. Cuando tú compras un carro y no lo pagas completo, ¿no te dan la llave del carro? ¿Te la dan o no te la dan? ¿Te lo dan? ¿El carro es tuyo? Pero tienes que pagarlo. La salvación es nuestra, sí,
Si no me bautizo rápido porque la iglesia me demora, la culpa no es mía. Bíblicamente le voy a hacer una pregunta a ver quién me la contesta. ¿Cuál fue el bautismo más rápido que hubo en la Biblia? Después de convertido, por supuesto. ¿Cuál fue? Bueno, hay dos. El eunuco y el centurión. Y el carcelero. Fueron rápido. Pero ¿cuál fue el bautismo más largo que se ejecutó en la Biblia? A ver. El que lo sepa, levante la mano. ¿Cuál fue el bautismo más largo en el libro de los Hechos? Oiga, ustedes no tienen miedo a hablar. El bautismo más largo fue el del apóstol Pablo. ¿Sí o no? Se convierte, lo manda a Damasco y tiene que mandarle ¿a quién? ¿A quién le manda? ¿Para qué? Para que ore por él y después lo bautizan. ¿Cuántos días pasaron desde el momento en que Pablo quedó ciego hasta el momento en que visitó a Ananías y en el momento en que lo bautizaron? ¿Cuánto tiempo pasó? No lo dice la Biblia, pero no fue en el momento. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios. Y miren que, pensando bien en las tradiciones, ¿verdad? Porque una persona se convierte a Cristo hoy, en este momento, acepta al Señor. La pregunta que hago, ¿es parte ya del cuerpo de Cristo, sí o no? ¿Sí o no? Si trae el diezmo y la ofrenda, ¿se lo podemos aceptar? Sí. Pero si vamos a dar la Santa Cena, no puede tomarla, porque no se ha bautizado. Miren. Esas son herencias católicas. Pero bueno, la iglesia fue evolucionando según la palabra fue saliendo a la luz y fue tomando matices diferentes. De los anabaptistas aparecieron movimientos de santidad. Y como han habido etapas históricas diferentes en el proceso de los gobiernos del mundo, la iglesia siempre ha tenido que luchar con un enemigo desde la época de la Reforma. ¿Cuál fue el enemigo número uno de la iglesia en el pasado para vivir en el mundo moderno? Las costumbres del mundo. Adaptarse a no dejarse influenciar por las costumbres del mundo. Y por eso, porque hubieron iglesias que tomaron el evangelio muy liberalmente, como por ejemplo la anglicana. Nació el metodismo porque los cristianos vivían desbocadamente y entonces un grupo de cristianos dijeron, no podemos vivir conforme a los esquemas del mundo, porque el apóstol Pablo dice que somos nacidos del Espíritu y no podemos vivir según la carne. Y así, en la medida en que la iglesia ha ido evolucionando, la verdad ha ido floreciendo y la iglesia se tiene que ir purificando. Y vamos a la historia de ustedes, los centroamericanos. Comenzaron hace muchos años. ¿Sabe? Yo conocí esta iglesia por primera vez en la década del 60 y pico, cuando evangelismo a fondo. Ha llovido. Y después tuve más contacto con ella cuando Mariano era pastor de esta iglesia. Ha llovido mucho. La iglesia ha evolucionado mucho. Sin embargo, tristemente, al perder la vista del pasado, siempre terminamos cometiendo los mismos errores en el presente. Y concluyo analizando la iglesia de ayer. ¿Por qué la iglesia de ayer perdió la perspectiva del poder del evangelio? Porque se adaptó al sistema dominante.
se dejó absorber por el poder político, por el poder económico y por las costumbres de hombre y de falsos profetas. Es bueno revisar la iglesia primitiva. Es bueno que tengamos todo lo que tenemos, pero debemos de pensar que aquella iglesia primitiva, que no tenía micrófono, que no tenía edificio, que no tenía seminarios, que no tenía una Biblia, que no tenía apenas recursos, creció e impactó y hasta derrocó un imperio. Y hoy nosotros, hoy, lo tenemos todo. Pero la gran pregunta que yo me hago, ¿estamos causando el mismo impacto que causó la iglesia primitiva en los primeros 300 años? ¿O es que cuando el bienestar nos acomoda, la visión se cristaliza y se congela? Mañana voy a hablar de la iglesia de hoy. Es triste pensar en la iglesia de ayer y ver la iglesia de hoy. Pero es bueno ver el pasado, porque en el pasado encontramos la riqueza de lo que debe ser el presente. Y aquí es donde encontramos un texto bíblico que ustedes tienen que haber leído en Apocalipsis, cuando el Espíritu Santo le reclama a la iglesia algo que ha perdido y le demanda algo que ha perdido, que la iglesia primitiva lo tuvo en cantidad y hoy no se ve. ¿Cuál es eso que la iglesia primitiva ha tenido que hoy a nosotros nos falta a nivel evangélico? ¿Qué es? A ver. A ver. El primer amor. Qué bien. ¿Y cómo defino el primer amor? Primera de Corintios 13. Si habrá lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuvieras todas las profecías y toda la ciencia y me leyere todos los libros y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y después describe la característica del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en conclusión, todo terminará, todo cesará, todo se acabará. Pero el amor permanecerá para siempre. Y quizás ese es el secreto de la iglesia primitiva, su poder de amar. Amar a tal grado que encarnaran aquel texto de Jesús en Juan, que definió el amor más grande que puede tener una persona en la vida. ¿Y cuál es el amor más grande del cual habló Jesús? No hay mayor amor de aquel que está dispuesto a dar su vida por otro. Amar. Quizás el secreto de la iglesia primitiva no estuvo en su equipo de sonido, en sus lindas canciones, en sus grupos musicales, no estuvo en la economía, no estuvo en los grandes predicadores, simplemente estuvo en el amor. Ese amor que tristemente ha sido carcomido por el afán, por la ansiedad y la ambición.
Yo estaba estaba pensando en que tengo que predicar dentro de 2 semanas en brigada. Y le pregunto, aunque no toca el tema hoy, pero ¿cuál es el culto más flojo de todos los que tenemos en la iglesia evangélica hoy en día? En mi grupo, el culto más flojo es en el de oración. Nadie viene para orar. El culto más concurrido, cuando hay comida, cuando hay concierto, cuando hay muertos. El culto más flojo, cuando hay ayuno y oración. Y entonces estoy escribiendo ahorita ¿sabe que cuando una persona está enferma va al médico, le sacan sangre y por un examen de hemoglobina o por una serie de exámenes pueden saber si tiene dengue, si tiene anemia? Pueden saber muchas cosas con el examen de sangre, ¿verdad? Si tienes diabetes, hay que hacerse exámenes. El examen ayuda a prever enfermedades peores. Pues yo he pensado, ¿y por qué no le hacemos a la iglesia un examen para ver cómo está? Aplicando la fórmula de la iglesia primitiva. Entonces estoy preparando un examen para el domingo que voy a estar. Le voy a repartir a todos los hermanos un papelito y un lápiz para que me llenen un cuestionario y hacer un diagnóstico de la condición espiritual de la iglesia. Porque yo deseo, ustedes que cumplen 68 años, de aquellos primeros años cuando esta iglesia comenzó, que ya los que lo vivieron no están, o quedan muy pocos, creo, podamos recuperar la pasión, la visión y la entrega de aquellos misioneros, de aquellos pastores, de aquellos hombres que quizás no tenían mucho intelecto, pero tenían un gran testimonio. Y lo más grande que puede tener un cristiano es ser coherente entre lo que la Biblia dice y yo vivo y proclamo con mi vida. Por eso, si queremos perfeccionarnos hoy, tenemos que mirar al pasado y someter nuestra vida a actuar al modelo bíblico del libro de los Hechos. Volver a las calles, a las plazas, el templo. Volver a las casas, la enseñanza. Volver a los principios, a ese principio fundamental, el amor. Porque el que no ama, no ha conocido Dios, porque Dios es amor. Padre, te damos gracias por estos 68 años. Señor, permite que hoy aquí podamos mirar para atrás y rescatar del pasado todo aquello que se nos haya olvidado, descuidado o abandonado. Que retomemos las primeras obras, oh Dios, para que estos 68 años de existencia nos renueve a volver a los primeros pasos, a los primeros días en que esta iglesia nació. Y si podemos ir más allá, volver a los tiempos apostólicos, cuando tu iglesia se esparció, se multiplicó, y con el ejemplo y el martirio era un testimonio de la esperanza que había en ellos. Yo te pido, Señor, que nos ayude a aprender del pasado lo que debemos hacer hoy en el presente. Y como dice el apóstol San Pablo, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está presente, a alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en los hechos tenemos el modelo perfecto
para hacer una iglesia poderosa. Ayúdanos a implementarlo en nuestros tiempos. En tu nombre, amén. Mañana vamos a hablar de la segunda parte de la iglesia hoy. No se asusten de la iglesia hoy, ¿verdad? Así que Dios les bendiga.